Vamos a continuar con el tema 2.3. El tema 2.3 es principio de linealidad y superposición. La vez pasada vimos linealidad. Entonces vamos a abordar ahora superposición, para lo cual vamos a dar vista a la siguiente presentación. Entonces, el subtema es el 3.2, principio de superposición. El principio de superposición es una consecuencia de la linealidad. ¿Recuerdan que habíamos dicho que es linealidad? ¿Alguien que me comente de lo que vimos la vez pasada? ¿Qué es linealidad? ¿O a qué se refiere la linealidad? Necesitamos recordar qué es linealidad para poder abordar esta superposición. Hablábamos de que la linealidad tiene dos propiedades. ¿Cuáles son esas dos propiedades? Todos los circuitos con los que hemos estado trabajando en los primeros dos temas son circuitos de tipo lineal. Sí, ¿Por qué afirmamos que son de tipo lineal? bueno, porque no hay como que una variación. ¿Variación de qué? El exponente está en el exponente 1. Los modelos matemáticos de mis variables están al exponente 1, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene linealidad? ¿Qué otra característica tiene un circuito lineal o un elemento lineal? Bueno, que no hay como componentes que haya variaciones como sí, capacitores, perdón. ¿Qué hay variaciones de qué, perdón? Bueno, que no hay componentes que den una variación en cuanto a voltaje o corriente como lo son los mm, capacitores. Básicamente nos referimos a que no hay variación en el valor de su característica principal. Si hablo de resistencia, en el caso de las resistencias, hablo de que su valor de resistencia en ohms permanece constante a lo largo de todo el análisis, sin considerar que conforme transcurre el tiempo y circula la corriente, la resistencia se calienta y su valor óhmico puede cambiar. En el caso de capacitor, hablaría entonces de que la capacitancia podría sufrir alguna variación por condiciones físicas o por condiciones de funcionamiento del capacitor. Lo mismo para la inductancia. Básicamente, la linealidad la enfocamos a la respuesta de un circuito o de un elemento en cuanto a corriente o a voltaje de acuerdo a una entrada. Entonces decíamos que la respuesta va a ser siempre proporcional a la entrada. De hecho, en los ejercicios que hicimos, ¿cuál era la primera ecuación que escribíamos? Bueno, ya sea de la de ley de voltajes o ley de corrientes. Antes de eso, primero identificábamos cuál era el parámetro de salida o cuál era el valor más bien, cuál era la variable en la cual estábamos interesados. Y decíamos, bueno, esta variable Ya, tiene que tener una relación lineal con la entrada, ya fuera el voltaje de la fuente o la corriente de la fuente, a través de una constante K. ¿Sí recuerdan la constante K? A esta constante K, ¿cómo la conocemos? ¿O cómo la definimos? ¿O cómo la hallamos?
medio de divisores de corriente o de voltaje. Sí, esa es una herramienta, es un método. Entonces, básicamente lo que hacíamos era primero plantear un modelo matemático donde decíamos, vamos a ver cómo es la variación entre la entrada, ya fuera corriente o voltaje, y la salida, también ya fuera corriente o voltaje. Entonces, esa relación nos tenía que dar una información de que la variación entre entrada y salida era de manera proporcional. Si aumentamos entrada, también aumentaba salida de manera proporcional. Lo comprobamos con varios ejercicios en ese sentido. Entonces decíamos que la linealidad va a tener dos propiedades, la aditiva y la de homogeneidad. Entonces, básicamente con los ejercicios que hicimos la vez pasada, nos enfocamos al principio de homogeneidad, porque decíamos, bueno, sí hay un comportamiento homogéneo entre entrada y salida, traducida en una variación proporcional. ¿Sí? La proporción la daba la constante K. Ahora, vamos a enfocarnos a la otra propiedad, la propiedad de aditiva o la propiedad de aditividad. ¿En qué consiste esta propiedad de aditividad? ¿Qué mencionamos que era la propiedad aditiva? ¿Alguna idea por ahí? Es la suma de las entradas. Bueno, ¿No? bueno, es lo que recuerdo. Que era la suma de las entradas de los voltajes. Bueno, perdón. ¿Sí? Es que no recuerdo bien. eh, Viene siendo la suma de las respuestas a varias entradas dentro de un circuito lineal. Y decíamos, vamos a trabajar con circuitos lineales porque todos los elementos que lo conforman son lineales. Si hablo en este caso de la resistencia, es un elemento pasivo y va a ser lineal. Si hablo de las fuentes independientes, también son lineales. Y lo mismo para las fuentes dependientes. Hacía yo hincapié en que es importante saber resolver circuitos de tipo lineal y aprender todos los métodos relacionados con la solución de circuitos de tipo lineal, porque más adelante en materias o en nuestra carrera nos podemos encontrar con circuitos de tipo no lineal. Entonces, primero para poder resolver este tipo de circuito no lineal, pues tengo que aprender las técnicas para resolver un circuito lineal. Posteriormente, en los cursos más avanzados, vamos a ver que hay forma de linealizar un sistema o un circuito. Una forma matemática que nos va a permitir realizar el análisis de este tipo de circuitos. Entonces, la linealidad, decíamos, tiene dos propiedades, la homogénea y la aditiva, o de aditividad. Entonces, en la de aditividad nos vamos a enfocar a circuitos en los cuales tengo varias fuentes independientes o dependientes de tipo lineal y me va a interesar saber cuál es la contribución particular de cada una de las fuentes a la respuesta total del circuito. Entonces, superposición me va a permitir analizar por separado cada una de las fuentes del circuito y posteriormente realizar la suma de las respuestas que yo obtuve por separado para cada uno de los elementos que tengo en el circuito, cada una de las fuentes. Entonces, superposición no se aplica nada más para circuitos, se aplica en todas las áreas de conocimiento. Por ejemplo, cuando calculamos la fuerza eléctrica total en un grupo de cargas, ¿cómo le hacemos cuando calculamos la fuerza eléctrica total en un grupo de cargas? Las calculamos individualmente y después las sumamos. Exacto. Entonces, ahí estamos aplicando superposición. Estamos considerando cada una de las cargas por separado y cada una de las fuerzas que están actuando sobre las cargas por separado para posteriormente hacer la suma vectorial o la suma total, ¿sí? Lo mismo podemos encontrar, por ejemplo, en mecánica de fluidos, mecánica clásica, cualquier otra área del conocimiento. Se trata entonces de sumar efectos por separado para obtener una respuesta total. Entonces, en eso consiste la superposición, avalada entonces por la propiedad de aditividad. Entonces, nuestro subtema es 3.2, principio de superposición.
El principio de superposición es consecuencia de la linealidad y de la propiedad aditiva. Eso es lo que acabamos de comentar. Entonces, es aplicable para circuitos lineales, elementos lineales, fuentes lineales, y entonces vamos a poder aplicar la propiedad aditiva en el sentido de sumar las respuestas parciales de cada una de las entradas. El principio de superposición establece que el voltaje entre los extremos o la corriente a través de un elemento, es decir, aquí la respuesta que podemos obtener en el circuito puede ser voltaje por ser corriente. Voltaje en extremos de una resistencia o corriente a través de una resistencia. De un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de los voltajes. ¿A qué me refiero con suma algebraica? ¿Qué involucra la suma algebraica? La ley de voltajes de Kirchhoff. Sí, y recuerden ustedes que la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma es algebraica porque puedo tener voltajes positivos o voltajes negativos. Es decir, aquí el signo de los voltajes interviene de manera importante para poder obtener la respuesta total. Entonces, superposición me dice que el voltaje entre los extremos o la corriente a través de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de los voltajes o corrientes a través de ese elemento debido a cada fuente independiente, debido a que cada fuente independiente actúa sola, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir viendo más acerca de superposición. La superposición ayuda a analizar un circuito lineal con más de una fuente independiente mediante el cálculo de la contribución de cada fuente independiente por separado. Entonces, aquí ya tenemos cierta información de cómo va a ser el procedimiento. Pasos para aplicar el principio de superposición. Número 1. Apague todas las fuentes independientes excepto una. Determine la salida, voltaje o corriente, debida a esa fuente activada. Entonces, si tengo 3 fuentes en el circuito, voy a apagar 2. Si tengo 3 fuentes independientes en el circuito, voy a apagar 2 fuentes independientes y dejo trabajando una. 2. Repita el paso 1 en cada una de las fuentes independientes. Entonces, hago el análisis con la primera, obtengo una respuesta. Voy con la segunda, cancelo la primera, activo la segunda, obtengo una respuesta. 3. Halle la contribución total sumando algebraicamente todas las contribuciones parciales. Es decir, aquí voy a ir haciendo un análisis parcial de cada una de las fuentes. Ahora, ¿cómo voy a poder apagar las fuentes? Esa es una cuestión importante que hay que ver. Y se menciona aquí, aspectos que deben tomarse en cuenta para alinear el efecto de las fuentes independientes. 1. Las fuentes de voltaje se reemplazan por cortocircuitos. ¿Qué logro con un cortocircuito? ¿Cuál es la característica de un cortocircuito? ¿Cuál es la característica en cuanto a valor de resistencia, en cuanto a valor de corriente y en cuanto a valor de voltaje de un cortocircuito? Bueno, que el valor de la corriente tiende a infinito. Sí. El de la resistencia a cero. Sí. ¿Y qué pasa con el voltaje? ¿Hacia qué valor tiende el voltaje? Si aplicamos ley de Ohm, voltaje ¿a qué viene siendo igual? En términos de corriente y resistencia, voltaje igual ¿a qué? Resistencia por corriente. Si la resistencia es 0 y la corriente tiene infinito, mi resultado en voltaje, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Cero. Entonces, con eso logro que el efecto de la fuente de voltaje desaparezca. Aplico un cortocircuito, entonces voy a llevar a 0 volts y fuente de voltaje. Con eso elimino mi fuente de voltaje. 2. Las fuentes de corriente se reemplazan por circuitos abiertos. Ahora vamos a ver cuáles son las características en cuanto a resistencia, corriente y voltaje de un circuito abierto.
¿Qué pasa con la corriente en un circuito abierto? Su valor tiende a cero. Exacto, porque La resistencia infinito ajá, ¿y el voltaje? a cero. No, porque entonces sería un cortocircuito. A infinito. Mm, Pues teóricamente tendería a infinito, pero sabemos que el voltaje va a estar limitado por la presencia y los valores de las fuentes de voltaje que hay en el circuito. Es decir, en un circuito abierto sí voy a tener voltaje, sí voy a tener diferencia de potencial entre los dos extremos abiertos del circuito, pero como no hay un camino continuo para el paso de la corriente, entonces la corriente es cero y la resistencia es infinita, ¿sí? Entonces, es importante recalcar las características del cortocircuito y del circuito abierto. Entonces, ¿qué dijimos del cortocircuito? ¿Cómo es el voltaje, corriente, resistencia en un cortocircuito? Voltaje y resistencia cero y la corriente infinita. Bueno, tiene infinita. Corriente teniendo infinito. Así que aquí es la misma observación. La corriente va a estar delimitada por las fuentes que estén presentes en el circuito. Entonces, teóricamente se dice que se va a infinito. Ahora, las características del circuito abierto. ¿Cómo se comporta el voltaje, la corriente y la resistencia en circuito abierto? Lo acabamos de mencionar. Nada, que la resistencia pues tiene infinito, Ajá. el voltaje a cero. No. Ah, no, bueno, sí, que tiene infinito. Bueno, porque Teóricamente teóricamente infinito. eso que infinito. Ajá. Teóricamente infinito, aunque el voltaje pues va a mantenerse de acuerdo a los valores de las fuentes presentes en el circuito. Ajá. ¿Y la corriente? Cero. Cero. La corriente es cero. Entonces, estos dos conceptos son bien importantes que los tengan bien claros porque los vamos a aplicar mucho en los siguientes teoremas, en el teorema de Norton y en el teorema de Thevenin. Entonces, aquí es de vital importancia que no pierdan de vista cuáles son las características de voltaje, corriente y resistencia para cada una de las condiciones de estos circuitos. Entonces, para eliminar fuentes, el efecto de fuentes de voltaje, voy a reemplazarlas por cortocircuitos. Para eliminar las fuentes de corriente, las voy a desplazar o las voy a reemplazar, perdón, por circuitos abiertos. Las fuentes dependientes se dejan intactas porque las controlan las variables de circuito. Es decir, aquí a las únicas que voy a poder cancelar y activar de acuerdo a mi análisis van a ser las independientes. Las dependientes, esas las dejo tal cual están. No las puedo desaparecer, ni las puedo cortocircuitar, ni las puedo sustituir por circuito abierto. Las puedo transformar. Si es una fuente de voltaje, la puedo transformar a corriente. O si es una de corriente, la puedo transformar a una de voltaje, pero no las puedo apagar, no las puedo desactivar, porque están en función de una de las variables del circuito, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, por eso lo puse hasta en rojo. Bien, entonces, eso es todo lo referente al principio de superposición. ¿Alguna pregunta sobre el principio de superposición? Sí, bueno, tenía una pregunta. Bueno, es que siempre he tenido la duda desde que conocí el término, cuando dicen que es circuito abierto, se refiere a que algún nodo, alguna terminal está abierta. Exactamente, el camino cerrado para el circuito está abierto. Entonces, una ilustración de un circuito abierto puede ser este esquema sencillo, ¿no? Aquí en las terminales AB, vamos a suponer que tengo aquí una fuente de voltaje con 10 volts, una resistencia de 15 ohms, por ejemplo. Entonces aquí, si yo tengo un voltímetro y lo conecto entre los terminales AB en paralelo, este voltímetro, ¿cuánto me va a indicar? ¿Cuál va a ser la lectura del voltímetro?
10 voltios. 10 volts, porque si el circuito está abierto, entonces en esta parte la resistencia es infinita. Es decir, no hay un camino cerrado. No hay un camino cerrado a través del cual pueda circular la corriente. Está abierto. Entonces, si no hay circulación de corriente, obviamente, ¿cuánto va a valer la corriente que pasa por aquí? Supuestamente. ¿Cuánto sería la corriente aquí? 0. 0. Entonces, el voltaje en la resistencia es corriente por resistencia. Si la corriente es 0, aunque tenga un valor de resistencia diferente de 0, este voltaje va a ser 0. Es decir, que la caída de voltaje aquí no existe y lo único que me va a registrar el voltímetro es lo que tengo en la fuente de voltaje conectada inicialmente en el circuito. Caso contrario, si yo tengo entonces un circuito con una conexión como la siguiente. Una fuente de voltaje de 20 volts. Resistencia vale 1 ohm. Esta vale 5 ohms. Y entre estas terminales voy a colocar una conexión de este tipo. Entonces, a diferencia del caso anterior, aquí vamos a tener circulando corriente. En esa conexión voy a tener corriente. ¿Qué de diferente tiene este circuito con los que hemos estado viendo? Sí va a circular corriente porque hay un camino por donde fluya. Exactamente. Sí, tengo una corriente. Una corriente que va a quedar definida por el voltaje y la resistencia. Que serían 6. Que serían 20 sextos. Ahora, si yo cambio la conexión de las resistencias, y ahora aplico una conexión aquí, ¿qué estoy haciendo cuando aplico esa conexión ahí? Cortocircuito. Estoy cortocircuitando la fuente de voltaje. Entonces aquí la pregunta sería, la corriente que sale de la fuente llega a este nodo, ¿circulará hacia acá? No. No, se viene toda por acá. Aquí voy a tener la corriente total del circuito. ¿Por qué? ¿Qué valor de resistencia tengo de este lado? De resistencia equivalente. 6. 6. 6 ohms, de acuerdo. ¿Y qué valor de resistencia tengo entonces en este alambre que puse por aquí? Pues 0. 0. Entonces la corriente siempre tiende a irse por donde le presentan menor resistencia. Entonces aquí
estamos representando un cortocircuito. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios para aplicar esto de la superposición. Y voy a dibujarles el primer circuito. Este primer circuito consta de una batería que va a estar conectada en paralelo con una resistencia R2. Acá tengo una resistencia R3. En esta rama tengo una fuente independiente en serie con otra resistencia. Entonces, mi circuito viene siendo este. Los valores que tengo. Para la fuente de voltaje independiente, tengo 10 volts. Esta resistencia vale 2 kilo ohms. Esta otra también vale 2 kilo ohms. Y la tercera también vale 2 kilo ohms. Es un circuito en donde todas las resistencias valen lo mismo. Y aquí tengo presente, entonces, una fuente de corriente con un valor de 100 miliamperes. Entonces aquí en el ejercicio se dice, calcule la intensidad de corriente que circula por la resistencia R2. Bueno, aquí la rotulan las resistencias de la siguiente manera. Esta es R2, esta es R3 y esta es R4. Bueno, pero aquí también me faltó agregar una resistencia que va en serie con la fuente independiente de voltaje. Aquí viene otra resistencia. Esta también es de 2 kilo ohms. Y a esta la denominan como la resistencia 1. Entonces, nos están preguntando por la corriente a través de la resistencia 2. Y nos dicen que apliquemos superposición para saber cuál es el valor de esta corriente que atraviesa a través de la resistencia 2. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, lo que tenemos que hacer aquí es aplicar la propiedad aditiva. Entonces aquí decimos, aplicando la propiedad aditiva. Y esta propiedad para nuestro caso viene siendo que I2 va a ser igual a I2' más I2 pi'. Vamos a ver entonces que cada una de las corrientes las voy a diferenciar por el ente responsable en producir, así es por la fuente que va a producirme la corriente. Entonces aquí vamos a empezar. La metodología que acabamos de mencionar, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos que hacer para aplicar superposición? ¿Cuáles son los pasos? Ir fuente por fuente, ¿Perdón? que hay que empezar primero con una fuente y cancelamos otra y después al revés. Exactamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí sería eliminando
el efecto de la fuente independiente de 100 miliamperes. Como es una fuente de corriente, la vamos a sustituir ¿por qué? Según acabamos de mencionar. En lugar de la fuente, ¿perdón? Con un circuito abierto. Con un circuito abierto. Entonces, vamos a dejar trabajando nada más la primera fuente, que es la de voltaje. El resto del circuito no lo modifico. Entonces, en lugar de la fuente de corriente, voy a abrir el circuito en esa parte. Y el circuito entonces va a quedarme como lo estamos ilustrando aquí. Entonces voy a tener aquí, que son 10 volts, la fuente independiente de voltaje, la resistencia de 2 kilo ohms, esta otra también es de 2 kilo ohms, 2 kilo ohms, y esta de 2 kilo ohms. Entonces, la primera parte de la respuesta total que llamé I2', va a ser la corriente que va a estar circulando por aquí, que sería I2'. Observando entonces el circuito, ¿qué método puedo emplear para encontrar esa I2'? ¿Qué método emplearían para encontrar I2'? Transformar la fuente de voltaje Ajá, y después utilizar el divisor de corriente. ajá. Esa sería una forma. Entonces, aquí vamos a decir que vamos a transformar. Aquí vamos a transformar. Y aplicamos ley de Ohm. Entonces decimos que la corriente o el valor de la fuente de corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. Entonces, mi corriente serían los 10 volts sobre la resistencia, que es 2 por 10 a la 3. Entonces, esto nos daría 0.5 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, ese es el valor de mi fuente transformada. Entonces, ahora tendríamos lo siguiente. Profesora, ¿no sería 5 por 10 a la menos 3? Ah, sí, cierto. Perdón, gracias. Tienes razón. Sí. Gracias. 5 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces ya la resistencia de 2 kilo ohms que tenía en serie inicialmente la paso a paralelo y el resto de las ramas me queda como lo estoy indicando aquí. ¿Qué pasa con la resistencia 4? ¿La voy a considerar o no la voy a considerar? Esta es la resistencia 4. ¿La voy a considerar en el circuito nuevo o no? ¿No se considera? ¿Por qué razón no lo voy a considerar? Porque no fluye corriente por ella. Exactamente. Como está el circuito abierto, pues a través de ella no va a haber corriente. Entonces el circuito me queda finalmente como lo estoy indicando aquí. Entonces la corriente I2', es la que está pasando por la resistencia 2, que es la resistencia del medio, sería I2'. Entonces aquí, ¿cómo me queda la ecuación para encontrar la corriente I2', que sería con el divisor de corriente? ¿Cómo viene escrita mi ecuación? ¿Qué valores voy a sustituir?
¿Cuál es la ecuación para el divisor de corriente? ¿Ya se les olvidó? ¿Tan pronto? Ya estamos en la tercera unidad, ¿ya se les olvidó lo de la primera? Cuando tengamos examen y cuando tengamos clase, tengan siempre a la mano su formulario. Porque sí hicieron formulario, ¿verdad? Para el examen. ¿O no? Sí, sí, sí. No, bueno, creo que, bueno, es 5 por 10 a la menos 3. ¿Qué es la corriente total? ¿De acuerdo? Ajá, por la adición de la resistencia, que es 2 sobre, bueno, ¿qué? Es que no alcanzo a ver, 2K Ajá. sobre 2K más 2K. Pero tengo tres ramas. Ese modelo que me estás diciendo es para dos ramas. Tengo tres ramas. Por conductancias. Por conductancias. Ujú. Entonces, de hecho aquí no voy a tener gran problema. Entonces la conductancia de la resistencia en donde quiero encontrar la corriente sería 1 sobre 2 por 10 a la 3. Y voy a dividir entre la suma de todas las conductancias que tengo presentes en el circuito. Que de hecho todas son iguales, ¿no? Entonces sería 1 por 10 a la 3, 1 sobre 2 por 10 a la 3. Entonces vayan haciendo la cuenta, por favor. ¿Cuánto me daría la corriente I2' en esta operación? Según las operaciones, esto nos tiene que dar 1.66. Ah, perdón, esto es a la menos 3, ¿eh? Por 10 a la menos 3 amperes. O si lo transformamos a miliamperes, tendría que ser 1.66 miliamperes. Entonces, la contribución de la fuente de corriente, perdón, de la fuente de voltaje de 10 volts independiente, I2', es de 1.66 miliamperes. Preguntas hasta ahí sobre cómo encontramos esta primera contribución de la corriente. Preguntas o dudas. No, sí, sí, da eso. Ok. Bueno, entonces después de que hicimos esto, ¿qué sigue? Entonces ahorita ya eliminé el efecto de la fuente de corriente. Entonces ahora voy a eliminar entonces ahora seguimos eliminando el efecto de el voltaje de 10 volts. Es decir, ahora la fuente de voltaje la voy a sustituir por ¿qué? La de corriente hace un momento la sustituimos por un circuito abierto. Entonces, la de voltaje la vamos a sustituir por ¿qué? Cortocircuito. Por un Circuito cortocircuito. Un cerrado. cortocircuito. Un cortocircuito. Entonces, aquí tengo el cortocircuito en lugar de tener a la fuente. Aquí tengo la primera resistencia. Aquí tengo la segunda rama. Y ahora voy a dejar trabajando a la fuente de corriente independiente. Voy a encontrar entonces la respuesta de la corriente para esta fuente de corriente en la resistencia 2
Entonces aquí mi fuente de corriente independiente es de 100 miliamperes. Las resistencias todas son iguales, 2 kilo ohms, 2 kilo ohms, 2 kilo ohms y 2 kilo ohms. Entonces ahora voy a denominar a la corriente que pasa a través de la resistencia de 2 kilo ohms como I2 biprima. La pregunta sería entonces, ¿cómo encuentro esta I2 biprima? ¿Qué método voy a emplear? ¿Puedo emplear el mismo? Sí, bueno, en este caso sería una transformación de la corriente independiente, ¿no? Y ya después justo también divisor de corriente. Puede ser, o no necesariamente. La puedo trabajar así, porque veamos, aquí, de la fuente de corriente de 100 miliamperes, salen por aquí los 100 miliamperes. Y voy a ver entonces que se van a dividir los 100 miliamperes en esta corriente, en esta I2' y en esta I otra, ¿no? O sea que aquí no me va a afectar los valores de la corriente. Voy a tener entonces la posibilidad de aplicar también el divisor de corriente. Entonces aquí, al aplicar el divisor de corriente, voy a tener que I2 bi'va a ser igual. Ahora mi corriente total es de 100 por 10 a la menos 3. Y las conductancias entonces van a ser iguales que las anteriores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que sería 1 sobre 2 por 10 a la 3. Y voy a dividir entre 1 sobre 2 por 10 a la 3. Más 1 sobre 2 por 10 a la 3. Más 1 sobre 2 por 10 a la 3. Entonces todo esto, ¿cuánto nos va a dar? Según las operaciones, esto me va a dar 33.3 miliamperes. Nada más cuestión de que verifiquen las operaciones. Entonces, I2 bi'va va a ser igual a 33.3 miliamperes. Ya finalmente aplicando la aditividad, que será con esta ecuación, voy a tener que I2 al final va a ser I2', que fue de 1.66 miliamperes, más I2 bi'va, que fue de 33.3 miliamperes. Entonces, la corriente 2, la respuesta total, que es la corriente 2, nos da entonces 34.96 miliamperes. Entonces, este es el resultado que tengo para el ejercicio. Revísenlo, si tienen algunas preguntas y permítanme un momento.
Entonces, ¿ya lo revisaron? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? No, maestro. Bueno, Ya vi por qué. bueno. Entonces, pasamos a otro ejercicio. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejercicio. En la primera parte del ejercicio, vamos a tener una fuente independiente. Que va a estar conectada en serie con la primera resistencia. Aquí tenemos otra resistencia y por aquí se deriva otra rama. Vamos a tener otra fuente independiente. No son todos los elementos del circuito. Esta primera fuente independiente es una fuente de voltaje con un valor de menos 4 volts. Esta segunda fuente independiente es una fuente de corriente de 2 amperes. Y esta fuente que tengo aquí vale 5 VX. ¿Qué tipo de fuente es esta que tengo aquí? La última que acabo de... Dependiente de voltaje. Dependiente de voltaje, controlada por voltaje. Mi parámetro de control, que es Vx, lo tengo localizado en extremos de esta resistencia. El valor de esta resistencia es de 2 ohms, este que tengo por acá, 3 ohms, esta es de 1 ohm.
Entonces, en el enunciado dice, el circuito ilustrado en la figura contiene una fuente dependiente. Utiliza el teorema de superposición para calcular la corriente I. Y la corriente I, vamos a ver por dónde está circulando. Esta es la corriente I. Entonces, si vamos a aplicar superposición, tengo dos fuentes independientes que puedo manipular, que puedo considerar una a la vez. ¿Y qué voy a hacer con la fuente dependiente? Se deja ahí, no se toca. ¿Se deja ahí? Esa no la toco. Ujú. Bueno, entonces aquí vamos a decir, aplicando aplicando la propiedad aditiva. Entonces, con esta propiedad aditiva, aplico la siguiente ecuación, donde digo que la corriente I, que es el parámetro que me interesa, va a ser igual a I1 más I2. O, como lo veíamos hace un rato, para que no se me confundan, I' más I B'. Este tipo de análisis que estamos haciendo, ¿tendrá alguna aplicación práctica en la vida real de un ingeniero eléctrico? En los problemas a los que se puede enfrentar, ¿puede tener alguna aplicación práctica? ¿En qué se imaginan que se puede aplicar esto? ¿O para qué lo estamos aprendiendo? Pues, siendo sincero, pues no lo sé. ¿Qué sucede en un sistema de generación? En una central generadora donde tengo 4 generadores, 5 generadores. Y estoy viendo que mi calidad de energía entregada no es la adecuada. Eso significa, en cuanto me refiero a calidad de energía, me refiero a los voltajes que tengo que estar manteniendo para poder transmitir la energía eléctrica. Yo me doy cuenta que uno de los circuitos de generación tiene problemas. Entonces, para saber cuál es específicamente el problema de ese circuito de generación, pues hago un análisis de superposición. Voy a considerar cada uno de los generadores por separado para ver cuál es la contribución que tiene el generador a la red de distribución. Esa sería una aplicación. Uh-huh. Es decir, ahí averiguo cuál es el problema, cuál es la contribución que tiene el generador. Si tengo una salida de energía más reducida, entonces tengo que ver qué está pasando con el generador. Si tengo disminución en la excitación para poder tener un voltaje de salida adecuado, si la velocidad del generador se está disminuyendo, si tiene problemas mecánicos con los valeros, es decir, aquí tengo una gama de posibilidades que tengo que investigar una vez que ya detecte que esa fuente o ese generador no me está entregando lo que yo requiero. Esa es una aplicación. ¿Les parece importante dentro del ámbito de la producción del ingeniero eléctrico? Sí, Sí, muy ¿verdad? importante. Muy Sí. importante. Entonces sí nos es de utilidad esta situación. Claro, aquí lo estamos haciendo con circuitos muy sencillos, con una o dos fuentes, pero pues el sistema de generación nacional
pues no es una sola central ni es un solo generador. Para eso entonces se tiene el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, donde tienen un software muy sofisticado para ir viendo cada una de las líneas de generación del sistema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, según la metodología, es eliminar. Entonces, primero vamos a eliminar la fuente de voltaje independiente. ¿Qué de raro le ven a esta anotación que tengo aquí? La fuente de voltaje es negativa. Pero también la polaridad es negativa. Entonces, en realidad, ¿cuál sería mi voltaje real? ¿Cuál sería la polaridad de mi voltaje real? 4 volts. 4 Otro. volts. 4 volts. Este ejercicio es este ejercicio es del HITE, de análisis de circuitos en ingeniería del HITE. Ahí hay ciertas variaciones en cuanto a la notificación que tenemos para la representación de los circuitos, ¿sí? Entonces, aquí, si se encuentran esa notación, pues no se vayan a confundir. Entonces, no es cuestión de interpretarla correctamente. Bueno, entonces, el voltaje, quedamos que es de 4 volts, entonces la fuente va a ser una fuente de voltaje y por lo tanto, para eliminar el efecto de esta fuente de voltaje, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a usar para eliminar su efecto? ¿Por qué la voy a sustituir? En lugar de la fuente de voltaje, ¿qué voy a colocar? Circuito abierto. Un circuito abierto. Cortocircuito. Un cortocircuito, cierto. Un cortocircuito. Entonces, en lugar de la fuente de voltaje, colocamos aquí un cortocircuito. El circuito abierto es para la fuente de corriente. Eso lo vamos a emplear enseguida, cuando estemos trabajando con la fuente de corriente. Entonces, el circuito se modifica de esta forma. Aquí tengo entonces trabajando nada más a la fuente independiente de corriente de 2 amperes. Esta resistencia es de 1 ohm, 3 ohms, 2 ohms. Y esta es la fuente de voltaje dependiente controlada por voltaje con 5 veces Vx'. Entonces, a ese voltaje que está en extremos de la resistencia de 2, lo voy a llamar Vx', porque es el voltaje que está produciéndome esta fuente, la de 2 amperes, ¿sí? Obviamente el voltaje que me va a producir la otra fuente, la de 4 volts, pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, en ese caso, voy a ponerle Vb', ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo este circuito. Y la corriente que me interesa es esta. Entonces la voy a llamar I', que será la contribución de esa fuente. Esa I', pues viene siendo la misma que tengo por acá, puesto que la resistencia de 3 ohms y la fuente dependiente están en serie. Bien, entonces aquí vamos a ver, tengo entonces de este lado en la otra rama, circulando otra corriente, que la voy a llamar IX2. ¿Por qué IX2? Perdón, ¿por qué no va a ser? Va a ser IX'. ¿Por qué IX'?
Porque es la corriente que pasa por la resistencia donde tengo el voltaje Vx. Nada más por esa razón. No hay otra cosa por ahí oculta. Bueno, entonces aquí vamos a ver. Para encontrar corrientes de rama, ¿qué método conocemos? Para encontrar corrientes de rama. Y X' e Y' son corrientes de rama. ¿Qué método conocemos para encontrar corrientes de rama? ¿De Maya? De rama. Corrientes de rama. ¿De nodos? Nodos. Con nodos puedo encontrar corrientes de rama porque voy a encontrar el voltaje, ¿no? Y a partir del voltaje puedo conocer corrientes. Entonces aquí estoy marcando mi nodo de referencia y la diferencia de potencial que me interesa para poder encontrar las corrientes. Entonces, aquí en nodos, ¿qué ley de Kirchhoff aplico? ¿Qué ley de Kirchhoff aplico para nodos? ¿La de voltajes o la de corrientes? Corriente. Corriente. De corrientes. Ujú. Entonces aquí la ley de corrientes nos dice que la sumatoria entonces aquí decimos aplicando ley de corrientes, ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, corrientes entrando al nodo, perdón, la suma de corrientes entrando al nodo debe ser igual a la suma de las corrientes saliendo del nodo. Entonces, el nodo que tengo es este. Este es mi nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? ¿Qué corrientes se dirigen al nodo? 2 amperes. 2 amperes. ¿Qué más? ¿Alguna otra? No, nada más. Nada más. Entonces, estos 2 amperes tienen que ser igual a las que salen. ¿Cuáles son las que salen? Y prima Y prima, más y X prima. más I, X prima. Después que planteo ley de corrientes, voy a aplicar ley de Ohm para definir cuál es la diferencia de potencial que nos va a permitir encontrar I' e IX'. ¿Qué diferencia de potencial me va a definir a I'? Si observo el circuito, la I' está saliendo del nodo 1, ¿de acuerdo? Está saliendo del nodo 1. Y en el nodo 1 tengo a un voltaje que estoy denominando como. Que sube 1 sobre 3. Ah, no. Pero también tengo esta. Ah, sí, cierto. Menos 5. Menos 5 Menos VX. 5 Vx menos 5 Vx prima sobre, ¿cuál es la resistencia que tengo en ese camino? Sobre 3. Sobre 3. Entonces es la ley de Ohm para I'. Ahora, la ley de Ohm para IX'. ¿Qué voltaje voy a emplear? IX' es esta que tengo acá. Esta es IX'. ¿Cuál es el voltaje que me define esa corriente? V1 entre 2. Exacto, V1 entre 2. Entonces ya con esto sustituyo en la ecuación de ley de corrientes y tengo que 2 es igual a I'. I' es V1 menos 5 Vx. Vx', pero del circuito yo puedo ver que V
X' es igual a V1, ¿cierto? ¿Eso es cierto? Vx' lo tengo entre este punto y este punto. ¿Estamos de acuerdo? V1 está entre este punto y este punto. ¿Es el mismo par de puntos? Sí. Sí. Entonces puedo afirmar que Vx' es igual a V1. Esto es importante. Entonces con eso, pues ya mi ecuación ya no tiene tantas incógnitas. Entonces aquí sería, en lugar de 5Vx, voy a Miss, poner, ¿sí? Dígame. bueno, entonces ahí el cortocircuito no afecta. No, porque es como si cerrara la línea. Estoy cerrando la conexión, nada más. Nada más es lo que hago. Gracias. Entonces esta diferencia de potencial va a ir dividida entre 3. Y luego voy a sumar Ix'. Ix' es B1 sobre 2. Entonces nos conviene encontrar V1 para que con V1 yo pueda encontrar la corriente que me interesa, ¿eh? Es decir, que V1 perdón, que y ¿dónde está? La que me interesa. La que me interesa es esta, ¿no? Esta es la corriente que me interesa. Bueno, entonces aquí voy a tener que es V1 menos 5V1 nos da, ¿cuánto nos va a dar? V1 menos 5V1 Menos 4V1. menos 4V1 y esto va a ir sobre 3 más V1 sobre 2. ¿Por qué número entero me conviene multiplicar para no tener fracciones? Por 6. Por 6. Entonces aquí sería 2 por 6, serían 12. Entonces del lado izquierdo tengo 12. Acá me queda entonces 6 por 4, 24 entre 3. 8. 8. Entonces aquí serían 8 V1. 6 entre 2. 3. 3. 3. Entonces aquí serían 12 igual a menos 8V1 más 3. Menos 5V1. Menos 5V1. Al despejar V1, ¿a qué va a ser igual? A 12 sobre 5. Menos 12. Ajá. Sí, porque el signo menos me queda acá, ¿no? Entonces serían 12 quintos, que viene siendo igual a menos 2.4 volts. Por ahí verifiquen el valor, por favor. Sí. Entonces esto es lo que vale V1. Entonces ya con ese V1, y prima va a ser igual a, ya quedamos que es menos 4 tercios de V1, de esta simplificación que hicimos. ¿De acuerdo? De ahí. Entonces serían menos 4 tercios por menos 2.4. Esto nos va a dar entonces una corriente de 3.2 amperes. Verifíquenme las operaciones nada más, por favor. Entonces, Está bien. sí, gracias. Entonces, la fuente de corriente independiente de 2 amperes, junto con la de dependiente, va a generarme 3.2 amperes en esta parte del circuito, y prima.
¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Dudas. Entonces aquí puedo emplear Creo que no, Miss. Ok, aquí puedo emplear cualquiera de los métodos y técnicas que ya aprendimos en las unidades anteriores, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos con ahora vamos a eliminar la fuente de corriente. Entonces ahora decimos aquí, eliminando la fuente Ahora, ¿por qué voy a sustituir la fuente de corriente? Por un circuito abierto. Por un circuito abierto. Entonces, colocamos a la fuente de voltaje a las resistencias que tengo conectadas y aquí entonces en lugar de la fuente de corriente, el circuito abierto. La fuente dependiente entonces los valores, aquí tengo que es 3 ohms, aquí tengo que es 1 ohm, aquí es menos 4 volts con menos más. Esta es la de 2 ohms. Y aquí tengo entonces a la fuente de voltaje controlada por voltaje. Ahora lo voy a llamar Vx B'. Entonces Vx B' lo voy a tener por acá. Y la corriente que me interesa viene siendo esta, y B'. ¿Qué pasa con esta rama central? Con esta. ¿Va a seguir funcionando? No, porque está abierto. No, porque está abierto. Entonces mi circuito se va a reducir a un circuito serie, ¿de acuerdo? Entonces, en este circuito serie, ¿qué ley es la que voy a aplicar? ¿Cuál de las dos de Kirchhoff voy a aplicar? Si es un circuito serie de una sola malla. De voltaje. La de voltaje. Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener entonces, de acuerdo al sentido de la corriente. Como es una sola malla y es un circuito en serie, la polaridad de los voltajes en las resistencias va a quedar determinada por la corriente que estoy indicando por ahí, ¿no? Bueno, entonces aquí, en esta resistencia voy a tener una polaridad más menos. Y aquí ya tengo marcada la polaridad. Entonces, si iniciamos un recorrido en el circuito, vamos a suponer que empezamos desde aquí. Este va a ser mi recorrido y este es mi sentido de análisis. Entonces empiezo en la resistencia de 2 ohms. Y voy a tener que la diferencia de potencial ahí va a ser menos Vx B'. Después tengo la fuente de voltaje, que sería menos por menos 4 volts.
Después tengo la resistencia que sería más 3 por I bi'prima más 5 por Vx bi'prima. Y ya llego entonces al punto inicial. Entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, de esta ecuación que acabo de plantear, ¿cuál es el parámetro que me interesa? ¿Cuál es el que me interesa determinar? Y prima 2. Y bi'prima. Ujú. Entonces, vamos a trabajar aquí la ecuación para que aparezcan por ahí en todos mis términos el parámetro que me interesa. Entonces, del circuito yo puedo ver que Vx bi'prima, de acuerdo a la ley de Ohm, está determinada por ¿quién? Por I bi'prima y 2 ohms. Menos I bi'prima y 2 ohms. ¿Por qué menos? Por el sentido de la corriente. Y por la polaridad. De acuerdo. Entonces aquí, en lugar de V bi'prima, voy a sustituir 2I bi'prima. Entonces, en el primer término sería menos Vx, sería entonces menos 2 I bi'prima más 4, 3 más 5, no, pero ahí es Vx prima. Entonces aquí sería más 3 por I bi'prima más 5 por 2 I bi'prima. Y esto igual a 0. Ahora sí ya tengo toda la ecuación en términos de I bi'prima. Entonces aquí serían menos por menos más. Serían 2 veces I bi'prima más 3. Serían 5. Y aquí serían 15 y prima. 15. 15 I bi'prima igual a menos 4. Bien, estoy viendo por aquí mi ecuación. Por ahí hay algo que no coincide con mi ecuación inicial. Es decir, este ejercicio lo había resuelto ayer. Tenemos un asunto con este signo. Con este. A ver, antes de esto. Antes de esto, por aquí hay algo que hacer antes. Si no, el resultado no me va a dar. Por ahí cometí un error. Entonces, antes de esto, vamos a simplificar antes de hacer la sustitución de V bi'prima. Bueno, aquí tengo Vx bi'prima, aquí tengo 5 veces V bi'prima. Entonces, menos una vez Vx bi'prima más 5 veces Vx bi'prima nos da 4 Vx bi'prima. Aquí serían más 3 y bi'prima igual a menos 4. Entonces ahora sí sustituimos Vx bi'prima por menos 2 y bi'prima. Voy a tener que es 3 veces i bi'prima más 4. Aquí es 4, perdón. Aquí es más 4.
por menos 2 y B' igual a menos 4. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos? Serían menos 2 por 4, serían menos 8 más 3, nos da menos 5 y B' igual a menos 4. Entonces, I' va a ser igual a menos 4 sobre menos 5. Y B' nos va a dar 0.8 amperes. ¿No sería más 5, por favor? Es que aquí tengo 2 por 4, serían menos 8. Menos 8 más 3. No, pero al momento de despejarlo. Ah, no, es que está pasando, está multiplicando. Entonces pasa Ah, dividiendo. Si Y fuera, el si signo, estuviera o el restando, más sí. del otro. Si estuviera restando, sí. Bien, entonces ya tengo los dos valores de las corrientes, las dos contribuciones. Entonces ya aquí puedo decir que por lo tanto la corriente I va a ser igual a 3.2, que fue el primer resultado que obtuvimos hace un momento, más 0.8. Entonces la corriente neta del circuito, la corriente total, sería de 4 amperes. Ese sería entonces nuestro resultado. 4 amperes. ¿Preguntas o dudas hasta aquí sobre el ejercicio? No, maestra. Bien. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, vamos a dejar aquí la sesión del día de hoy. Y para la siguiente sesión vamos a trabajar con el subtema 2.3. El subtema 2.3 es de los más importantes.